Bienvenido a la lección sobre la descripción de funciones. Algunos libros de texto de cálculo hablan de la regla de 4, que cada función puede describirse de 4 maneras. Algebraicamente como fórmula, numéricamente como tabla, gráficamente o con palabras. En matemáticas discretas, todavía podemos usar cualquiera de estas opciones para describir funciones, pero también podemos ser más específicos, ya que se ocupa de las funciones que tienen el conjunto de números naturales, o un subconjunto finito del conjunto de números naturales como su dominio. Veamos varias formas de describir la misma función. Primero tenemos la función f que mapea el conjunto que contiene los elementos de 1, 2 y 3 al set que contenga los elementos 1, 2 y 3 de manera que la función es el conjunto de pares ordenados 1, 2, 2, 1 y 3, 3, que indica la función la regla es un mapa a 2, 2 mapas a 1 y 3 mapas a 3. Podemos expresar lo mismo funcionan como tres puntos en el plano de coordenadas donde tenemos el punto 1, 2, 2, 1 y el punto 3, 3. Sin embargo, es importante para no conectar los puntos. A continuación, tenemos un diagrama de flechas que muestra que 1 se asigna a 2, 2 mapas a 1 y 3 mapas a 3. Como fórmula algebraica, tenemos una función definida por parte donde f de x es igual a x más 1 si x es igual a 1. F de x es igual a x menos 1 si x es igual a 2, y f de x es igual a x si x es igual a 3. Observe que si la entrada o x es 1, la salida es 1 más 1 o 2. Si la entrada o x es 2, la salida es 2 menos 1 o 1, y cuando la entrada o x es 3, la salida es 3. También podemos describir la función mediante notación de dos líneas como una tabla horizontal o tiene f igual a una matriz. Observe que como tabla horizontal, tenemos los elementos en el dominio de la primera fila y el correspondiente elementos del codominio donde cada columna representa un par ordenado. Del mismo modo, a la derecha, tenemos f igual a una matriz donde nuevamente tenemos los elementos en el dominio de la primera fila, y los elementos correspondientes del codominio de la segunda fila. Observe que cada columna representa un par ordenado de la función, y eso es lo que el ejemplo. A continuación, donde se nos pregunta cuál de las siguientes. Los diagramas representan una función. Deje que x sea igual al conjunto con los elementos 1, 2, 3 y 4, y sea igual al conjunto con los elementos a, b, c y d. Observe que cada una de las reglas asigna x a y, donde si se trata de una función, x es el dominio y es el codominio. Por lo tanto, puede que quiera pausar el video aquí, y analizar las relaciones o reglas para determinar cuáles son funciones. De nuevo, recuerda, si una relación o rule es una función, cada entrada debe tener exactamente una salida. Analizando las reglas, no utilice f es una función. Cada elemento del dominio o cada entrada tiene exactamente una salida del codominio. Y observe que g también es una función porque cada entrada tiene exactamente una salida. No hay problema con que un elemento del codominio no esté una imagen de una entrada. Observe que c es un elemento del codominio, pero no es una imagen de una entrada, pero esto no significa no es una función. Tampoco hay ningún problema con un del codominio siendo una imagen de 2 y 3 del dominio. Por lo tanto, de nuevo, observe cómo la entrada de 2 tiene una salida de A, y la entrada de 3 también tiene una salida de A. Y eso no es un problema, porque de nuevo, cada entrada tiene exactamente una salida. Y puede ser útil escriba estas reglas de función con notación de dos líneas. Aviso para la función f, nosotros tienen los elementos 1, 2 y 3 y 4 en la primera fila de la matriz, y en la segunda fila de la matriz, tenemos la correspondiente salida del codominio, donde 1 se asigna a D, 2 mapas a, 3 mapas a C y 4 mapas a B. Para la función g, la primera fila es la misma, pero ahora una se asigna a B, 2a, 3a y 4ab. Y ahora consideremos h. Echando un vistazo más de cerca a h no es una función y falla por dos razones. Primero, el elemento de 1 del dominio no se ha asignado a ningún elemento del codominio y segundo, el elemento de 2 en el dominio se ha mapeado a más de un elemento del codominio. En este caso, la entrada de 2 se asigna a dos salidas, las salidas de A y C. Tenga en cuenta que cualquiera de estas es suficiente para hacer que una regla o relación no sea una función. Así que, en general, ninguno de las siguientes asignaciones son. Por lo tanto, en general, ninguna de las siguientes asignaciones son funciones. A la izquierda, tenemos un elemento de un dominio que no está asignado a un elemento en el codominio, lo que hace que no sea una función, y a la derecha, tenemos un elemento del dominio o una entrada que tiene dos salidas o está asignada a dos elementos del codominio.
lo que vuelve a hacer que la regla no sea una función. Y, finalmente, podría ser útil pensar en cómo escribir la notación de dos líneas para h, que se vería algo como lo tenemos a continuación, donde no hay nada debajo de 1, porque no está asignado a un elemento en el codominio o no tiene salida, lo cual es malo. Y también tuvimos que poner más de una cosa debajo de 2, es decir, dos elementos del codominio de menos de 2, que también es malo. Con una regla que en realidad es una función, la notación de dos líneas siempre funciona muy bien. Y si no lo hace, no es una función. Espero que esto te haya resultado útil.